En 1922 aparecería Nosferatu, una película alemana dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, que se convertiría no solo en la primera adaptación de la novela Drácula de Bram Stoker publicada en 1897, sino además en una de las más famosas y queridas por los fanáticos del cine, debido a la originalidad y su estilo cinematográfico, que iba muy en contra de todo lo establecido hasta entonces, siendo lo más irónico que fue hecha sin la aprobación de la viuda de Bram Stoker, Florence Balcombe, quien no dudó en demandar al pequeño estudio de Nosferatu, Prana Film, quien tuvo que declararse en bancarrota para evadir dichas demandas. Un juez habría determinado la destrucción de todas las copias de la película, sin embargo, gracias a que muchas de ellas ya habían sido exportadas fuera de Alemania, el largometraje logró salvarse y extenderse por todo el mundo a lo largo del siglo XX, formándose un estatus de culto, en donde la versión de la película cambiaba dependiendo del país, siendo hasta entrados los años 2000 que la cinta sería restaurada tratando de ser lo más fiel posible a la versión original, incluyendo su banda sonora compuesta por Hans Herrmann. Debido a que se trataba de una adaptación libre de Drácula, tanto el director Murnau como el guionista Henry Gallin y el productor Alvin Groh, que además fungió como diseñador de producción, se encargaron de darle una esencia propia a la historia, cambiando diversos aspectos de la misma, así como incluso del personaje de Drácula, empezando por su nombre, que pasaría a llamarse Conde Orlok. Sería esta película además la responsable de establecer ciertos detalles que serían utilizados en el futuro como características propias de los vampiros, tal como el aspecto físico y la letalidad de la luz solar en ellos. En 1979 llegaría el primer remake de manos del director Werner Herzog, llamado Nosferatu Fantasma de la Noche, que a su vez se basa en la novela original de Stoker, la cual fue recibida de manera muy positiva. Hoy, a 102 años del estreno de la película original, llega el tercer remake gracias al director Robert Eggers, quien en este caso sí se basó mayormente en la historia de Henry Gallin para su versión. Eggers siempre fue un gran admirador de Nosferatu, tanto así que inclusive en su juventud montó una obra de teatro basada en la misma. El director ha dejado en claro en numerosas entrevistas su respeto hacia el largometraje y por tal motivo dudó durante varios años el ser un digno candidato para realizar el remake. Y la verdad es que se nota el empeño que Robert Eggers le puso a esta película, la cual en estos tiempos quizá no podrá ser una gran innovación como la cinta original lo fue en su época, pero al menos como todas las del director es una película que respeta bastante lo que es hacer cine, utilizando lo menos posible efectos visuales y CGI, dando paso a escenarios y personajes tan reales como impactantes. Si sigues el cine de Eggers desde La Bruja, podrás darte cuenta del patrón en su cinematografía, la cual suele ser sombría, grisácea, melancólica y por supuesto tenebrosa, sin olvidar también el cierto grado de terror psicológico, características que por supuesto no pudieron faltar en esta nueva película. Si bien es injusto comparar una versión con la otra, el que haya visto la película de 1922 no evitará hacerlo de todas maneras, dándose cuenta, como era de esperar, que esta película perfecciona muchas cosas que quizá la original no tuvo oportunidad de hacer debido a las limitaciones de la época. La falta de diálogos en la primera versión provoca que quizá la historia no se entienda del todo bien, algo que por supuesto cambia en la versión de Eggers, no solo por la adición de diálogos como cualquier película moderna, sino además por su larga duración, lo que le permite explicar de mucho mejor manera todo lo que sucede en ella. Aunado a esto también vienen las actuaciones, las cuales distan enormemente a las originales, puesto que en el cine mudo, similar al teatro, se había que exagerar demasiado a tal grado de ser casi caricaturizado. En las películas de Eggers lo actoral siempre es sinónimo de calidad, y una de las mejores cualidades de sus filmes. Resulta impresionante ver todas y cada una de las actuaciones de los personajes principales. Lily Rose Depp da una cátedra histriónica de expresión corporal, llevando su físico hasta el límite en casi cada aparición. Nicholas Hoult te hace sentir el miedo creciente de su personaje desde la primera vez que se topa con el Conde Orlok, y por supuesto que todas las palmas se las lleva Bill Skarsgård en el antagónico, que está irreconocible. Y no hablo solo del maquillaje, sino en todos los sentidos. El actor trabajó muchísimo con expertos para poder hablar con un tono bastante grave y profundo que en verdad impone. A diferencia de la cinta original, en esta Eggers maneja un Nosferatu mucho más misterioso, siempre rodeado de sombras para dar una sensación de intriga al espectador al no ver por completo el aspecto del monstruo, sino hasta el final, que resulta impactante. La banda sonora, como siempre, juega un papel importante en aumentar la tensión en los momentos indicados. De verdad se agradece el poder ver una verdadera película de terror que no abuse de los típicos jumpscares y que por lo contrario se vale de crear una atmósfera tétrica con un suspenso que te mantiene atento a lo que ocurre. Definitivamente una verdadera película de horror y monstruos que vale la pena ver.
Si no has visto la cinta original de Nosferatu, te recomendaría que vayas así a ver esta película, puesto que por obvias razones te sorprenderá mucho más, al no tener mucha idea de lo que va a pasar. Aunque claro, si te sabes de buena manera la historia de Drácula o has visto el Drácula de Ford Coppola, pues ya te sabes la mayor parte de la historia. Aún así, para mí valió muchísimo la pena, aunque por momentos pensé que se podía volver un poco lenta. Además, para algunas personas podría resultar algo grotesca o hasta incómoda en ciertas escenas, por lo que te recomiendo verla solamente si disfrutas mucho del horror, de las películas que se toman su tiempo para contar la historia, de las cintas de época o de plano si ya estás familiarizado con el cine del director. Realmente los peros que yo le pondría son cosas ya muy subjetivas y personales, por lo que estaría de más mencionarlo, además de que algunas contarían como spoiler. Pero fuera de esto, la verdad es que la disfruté bastante, me pareció visualmente hermosa, muy impresionante y por supuesto muy memorable. Es por eso que yo le doy un 9.0 de 10. Si tú ya viste la película, me gustaría que me comentaras sin spoilers acá abajo qué te pareció. Ya sabes que si el video te gustó puedes dejar tu like, suscribirte y compartirlo con todo el mundo. Yo soy tu amigo Franco Sama y nos vemos a la próxima.